Buenas noches, estimados amigos y amigas. Bienvenidos al programa de cursos, un programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios dedicado a pláticas sobre diversos temas de la realidad local y nacional. En un anterior programa, hace aproximadamente un mes, habíamos tocado el tema de la piquería en Cochabamba, es decir, aquel sistema de producción que ya existía antes de la Revolución del 52 y la reforma agraria, por el cual pequeños productores campesinos ya tenían su propia tierra, tenían un sistema autónomo de manejo de la tierra y no tenían patrón. Este aspecto de la estructura agraria en Cochabamba ha sido poco visibilizado y puede darnos pistas sobre lo que es ser cochabambino hoy. Toda esta idea de esta discusión sobre el individualismo y estas prácticas de lo cochabambino asociado a que es individualista particularmente, lo cual nos diferenciaría del imaginario más comunitarista del lado altiplánico. Como parte de esta discusión, en este programa habíamos conversado con mi colega y amigo Guido, con quien ha estudiado este tema ya desde hace muchos años. De hecho, Guido Guzmán ha estado trabajando ya el tema en un libro hace varios años y queremos recuperar esta experiencia en la perspectiva de visibilizar el debate sobre la piquería en Cochabamba. Buenas noches, estimado Guido. Buenas noches, sí, buenas noches, Charlie. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Siguiendo a la segunda parte, digamos, de esta exposición sobre la piquería, quisiera hacer una base central, diríamos, o sea, aspectos centrales para poder, digamos, focalizar el tema del surgimiento de la piquería, ¿no? En primer lugar, hay que pensar bien de que en la época colonial existían ya las haciendas, pero tenían sus altibajos, su funcionamiento de alzas y bajas según la producción principalmente del maíz, y entonces eso provocaba determinadas crisis en determinadas épocas. Entonces había momentos cíclicos de crisis en las cuales ahí es donde se aprovechaba el problema, diríamos, de la tenencia de la tierra en primer lugar, y también, diríamos, de la adquisición o de tener, digamos, mano de obra gratuita. Además que ya existía en un momento dado un acceso hacia las haciendas de una migración muy fuerte de los yanaconas, o sea, eran los campesinos libres que se adherían a la hacienda para hacer casi trabajo de servilismo. Entonces es lo que funciona y que empieza a tener, digamos, acceso a la hacienda, pero a condición de darles, por ejemplo, a los yanaconas determinadas parcelas para su familia, para su propio sustento y para, digamos, evitar también el cobro del tributo. El tributo era el patrón el que tenía que pagar, y entonces ahí el problema que esquivaban los yanaconas porque no pagaban a través de ellos, sino a través del patrón. Entonces, la hacienda empezaba a ser, digamos, poblada por un lado de colonos, por otro lado de los yanaconas y por otro de los jornaleros libres o que ocasionalmente se los necesitaba, por decir, por ejemplo, para la cosecha. La gran extensión de tierras que tenían las haciendas, entonces se necesitaba fuerte mano de obra. De ahí es que empieza a haber una migración hacia Cochabamba de muchos lugares y eludiendo el tributo, eludiendo la mita y queriendo asentarse en Cochabamba por varios factores, principalmente por la posibilidad de acceso a la tierra a través del hacendado y también por la posibilidad propia de los campesinos que podían tener cierta
suerte de acceder a la tierra. Eso es lo que ocurre, de modo general, digamos, de un tiempo de larga duración, lo que ocurre más o menos en la época colonial. Entonces, y además que también empieza a surgir, digamos, un mercado de tierras. No podemos rechazar, decir que eso fue posterior a la época colonial, no. Ya en la época colonial existía un cierto balance de mercado de tierras bastante dinámico, muy dinámico. Eso estamos evidenciando, por ejemplo, la gran cantidad de documentos de compra-venta, etcétera, y también inclusive de préstamos y transacciones que se hacían a través de la iglesia, a través de los mismos hacendados con otros, en fin, es toda una maraña grande de mercado de tierras. Eso también motiva a que también aquí ya podíamos ver desde ese punto de vista de la identidad cochabamía era diferenciado, muy diferente a la lógica que funcionaba, diríamos, en el altiplano con las comunidades. Entonces, la propiedad privada grande, la hacienda, ¿no? O sea, era lo más notorio, lo más de la gran presencia de la hacienda. Y después, posteriormente, entramos a ese plano, digamos, del acceso a la mano de obra, barata o gratuita, como el caso de la época colonial, que eran los yanaconas, los colonos, pero que después poco a poco empieza a, diríamos, desplazarse a una suerte de intermediarios, digamos, por decir, los hacendados como que ya no querían ir mucho a la hacienda, pero delegaban, por ejemplo, al capataz o al mayordomo. En ese momento el nombre era mayordomo. Sí, él era el administrador, ¿no? El administrador de la hacienda. Por ejemplo, el administrador más famoso que ha tenido, los más famosos han tenido, son los de la hacienda de Santa Clara. Las monjitas no podían ir a Clisa, ¿no? Entonces delegaban a un administrador que era el que, digamos, controlaba prácticamente, era el hacendado, sin ser, ¿no? Pero las monjas eran las hacendadas. Es el caso patético de la hacienda Clisa. Y la hacienda Clisa ha sido una de las grandes haciendas del Valle Alto, ¿no? Del Valle de Clisa. Entonces, que tenía una fuerte tradición, extensísimo, casi 1000 metros, 1000 hectáreas de tierra. Entonces, muy enorme la hacienda y que no podía tener, digamos, la capacidad como para, diríamos, controlar esa enorme hacienda, ¿no? Paralelamente hay otra hacienda como la hacienda Chulpas, ¿no? Después tenemos las otras haciendas en Punata, en Arani, el caso que yo estudio es el de Toco, por ejemplo, la hacienda de Toco, aunque la de Toco, la hacienda de Toco, es una hacienda que surge con el pueblo mismo. O sea, el mismo hacendado es el que proporciona y organiza la población prácticamente en la época colonial. Y son precisamente los padres de Francisco del Rivero, el prócer de la Revolución de Cochabamba, ¿no? Entonces el hacendado era de Toco, ¿no? Entonces, pero es la población de Toco en primer lugar. Ojo, la población de Clisa es un producto posterior, o sea, es un surgimiento porque Clisa, en la población de Clisa, está, digamos, en torno a la hacienda de Clisa, a las puertas de la hacienda de Clisa. ¿Por qué? Porque Clisa, o sea, la hacienda de Clisa era tan enorme que cuando sacaba su producto a las puertas de la hacienda, todos esperaban el flujo, digamos, de la demanda y la oferta. ¿Cuánto estaba ofreciendo? Ahí se hacía una pequeña feria, digamos. Exacto. O sea, Clisa, el pueblo de Clisa se formó en torno a la hacienda, a la puerta de la hacienda de Clisa, ¿no? Entonces, ellos ofertaban y demandaban, principalmente en el caso de los domingos. Domingo era el día grande, todo el mundo se acercaba a la hacienda y ahí es donde era la oferta y demanda. Ahí funcionaba cuánto estaba ofreciendo la hacienda Clisa y cuánto estaban ofreciendo los compradores, en fin. Entonces surgió automáticamente el mercado.
¿no es cierto? Claro. Y por ende, la feria. Claro. La feria. Entonces, en la feria se convierte en el, digamos, en el mercado, digamos, rotativo, podríamos decir, cada domingo en Clisa, el miércoles en Cochabamba, el sábado en Cochabamba, en las alturas de Tapacarip. Importantes hay que tomar era el funcionamiento de los molinos. Claro. Los molinos, ¿no? Porque ahí había los molinos del río Arque, de Sicaya, de toda esa zona, entonces era un lugar además de acceso hacia el altiplano, hacia La Paz, hacia las minas inclusive. Entonces eran lugares estratégicos que funcionaban y que tenían determinados mercados, ¿no? El caso de Quillacollo también. Entonces empiezan a surgir el sistema de ferias. Ferias locales asociadas a la hacienda. Claro, en el caso de, lo que vemos es que empieza alrededor de Clisa fundamentalmente, ¿no? Y ahí tampoco, no solamente era el asunto del mercado, sino también era, digamos, la adquisición de la oferta de mano de obra. Entonces aparece un montón de gente que no son colonos, no son yanaconas, pero ya son independientes, ofrecen su mano de obra, los jornaleros, ¿sí? Y los que tenían acceso a la tierra, por ejemplo, el caso eran, principalmente, como era tan enorme la hacienda Clisa, entonces arrendaban determinadas extensiones a personas. O sea, era un arriendo y un arriendo anual inclusive, o sea, era prácticamente nada, ¿no? Pero para esa época, o sea, de acuerdo al flujo monetario y económico, se puede hacer un estudio económico, se puede saber con exactitud cómo funcionaba, pero era prácticamente barato, entonces tenía el arriendo de determinado, de unas 5 hectáreas, por decirte, una persona, y entonces ella administraba, producía, cosechaba, y prácticamente la producción de eso era para él, para el arrendero, y una cierta parte para el hacendado, ¿no es cierto? Pero ahí surge un sistema muy interesante, de que si bien el hacendado se dio cuenta de que solamente el arrendero ganaba en la producción, ven otro sistema, que no es un arriendo, sino es un acuerdo entre partes, entre la gente que quiere sembrar el maíz y el patrón que cede la tierra, a cambio de que le dé una parte lo que llaman producción al partido. Exacto, pero esa es la producción en compañía. En compañía. En compañía, ese es el nombre que utilizan, en compañía. De ahí viene la gran famosa palabrita de compañero. Claro. ¿No es cierto? Todos son compañeros. ¿Te das cuenta? Entonces ahí viene compañero. ¿No? Entonces, todos entraban en compañía para producir, por ejemplo, una gran extensión de la hacienda Clisa. Entonces entraban todos. Pero no era solamente ese grupo de arrenderos y de trabajadores en compañía, también había los chacmiris, o solamente aquellos que trabajaban en base a la cantidad que había las obras de la misma hacienda. En fin, había una categoría larga de personajes, o sea, de grupos de personas que tenían acceso a la tierra y acceso a la cosecha y a la siembra de la tierra, ¿no? Entonces, ¿y los que eran arrenderos eran del lugar o eran gente que había venido de otros lados? Ya ahí es donde hemos tratado también un poco de diferenciar. Prácticamente eran casi ahí mismo los mismos colonos o los mismos yanaconas que ya tenían. Empiezan a notar de que podían ellos hacer el mismo trabajo, pero ya en función de arrendarse, o sea, ya tenían cierto poder de adquisición propio de dinero, entonces entraban en esa circulación y tenían más tierras. De ahí es que empieza a surgir, obviamente, ese pequeño productor parcelario que eran los piqueros. Tenían un piquero que es un pico, o sea, pedacito de parcela, ¿no? Para su familia podía haber sido... ¿Y eso los llamaba piqueros en esa época? Sí, piqueros, ¿no? O sea, ellos lograron, digamos, tener una autonomía, una diferencia, lograron tener un documento de propiedad.
Generalmente estos estaban alrededor de las entradas a las haciendas, de los caminos a la hacienda, o del camino principal, por decir, ¿no? O sea, los rancheríos. Por ejemplo, allá en Cleis, en todas esas zonas, hay Canarancho, Flores Rancho, y hay un montón, que todos están en la orilla del camino. O sea, ahí es donde se ubicaban Es la zona los donde piqueros. los piqueros estaban. Estaban al borde prácticamente de la hacienda, ¿no? Al borde de la hacienda, y ahí es donde empezaban a quedarse y a sentarse como propietarios de esas pequeñas parcelas que tenían, ¿no? Componía prácticamente su parcela de su pequeña casita, tenían un pequeño huerto, inclusive su corral para sus animales y un pequeño más su espacio para producir, ¿no? Era una cosa mínima, ¿no? Pero después, poco a poco, los mismos piqueros también empiezan a crecer y aumentar, ¿no? Y en todo ese tiempo, entonces, podríamos decir, es el surgimiento, diríamos, de los piqueros, de los arrenderos, de los piqueros, de los jornaleros, de los chacmiris, de los arrimantes. Son varios, ¿no? Categorías de mano de obra que existían, y los que empiezan a funcionar de ese modo en Clisa, en todo el valle prácticamente, ¿no? O sea, la circulación y la homogenización, digamos, de todo el funcionamiento de la producción agrícola allá es general, uniforme, no hay muchas las diferencias, y entonces de ahí, de ese modo, empieza a surgir. De ahí es que ¿dónde empieza a haber la distinción de un grupo, de otro grupo, de una zona o de otra zona? Principalmente en las características más de la vestimenta, por ejemplo, ¿no? O sea, y además que ya se empiezan a camuflar. Aquí viene ese proceso de mestizaje tan fuerte que surge en este periodo principalmente, ¿no? Si bien, por ejemplo, en la época colonial existía, diríamos, un cierto control y reserva contra los indígenas, y inclusive no se querían mezclar, pero poco a poco eso se diluye, ¿no? Esa diferenciación de castas se diluye y empiezan a tener cierta comunicación directa y personal. No nos olvidemos que en Cochabamba todo el mundo hablaba quechua. El que menos sabía quechua no se hacía ningún problema. Había una comunicación tan directa con el campesino que todos prácticamente eran pequeñas diferencias nomás de las decentes, de los que tenían que eran los patrones y los que no eran patrones y campesinos, ¿no es cierto? Entonces, ellos, principalmente a partir de los colonos, los hacenderos, los piqueros, todos, ellos empiezan a tener, digamos, una suerte de poder, inclusive de control del manejo del mercado. Ellos manejan el mercado. Sí, es lo que dice la Brooke Larson, ¿no? De que se convirtieron en un verdadero poder económico por esa microeconomía que en volumen se vuelve mucho más poderosa que mucho más poderosa, mucho más que el mismo patrón, ¿no? O sea, hay una suerte de deficiencias de la hacienda que no resuelven rápidamente los hacendados, porque son varios hacendados, pero hay una suerte de lenidad, de dejadez y de problemas internos que tenían y todo eso que promocionan, y las crisis más de paso, ¿no? Habían crisis de escasez también de productos, las que provocan a que se deshagan de las haciendas o lo transfieran, o a través de la división de las haciendas. O sea, moría el hacendado, entonces se dividía entre la familia y casi prácticamente desaparecía la hacienda unida, ¿no? Entonces querían toda su pequeña parcela de sus familiares, y eso promociona a que surja, digamos, esa división y la limitación de la tenencia de la tierra para no tener un alto ingreso
muy solvente, ¿no? Porque de hecho para la producción agrícola en el Valle Alto tampoco no era una bonanza, ¿no? Siempre había momentos de crisis y si no tenías una solvencia tenías problemas de pago de préstamos, de dinero, etc. ¿no? Entonces no era muy... ¿no? El alto riesgo de producción empezaba a tener presencia en determinadas épocas. Por eso es que en esta época de los años 60, 70, de 1860, 70, realmente en la década de los años 70, hay crisis ecológica, ¿no? O sea, hay una sequía muy fuerte desde 1874, 75, y que provoca no solamente la crisis diríamos, de escasez de recursos, la sequía, después ahí empieza a surgir la hambruna y viene la peste, que es el cólera prácticamente, que empieza a haber una gran mortandad en Cochabamba, y no es solamente aquí en Cochabamba, sino ya se expande en todo lo que fue Bolivia en esa época, ¿no? Y esto fue un dispositivo también para acelerar procesos de parcelación. Exacto. Entonces, con esa crisis tan fuerte que surge, es que hace que haya cambios. Piensan, digamos, de distinto modo, tanto los productores, los hacendados, como los arrenderos y los piqueros, ¿no? Entonces, es el momento en que empieza a haber un juego, digamos, de la tenencia de la tierra, principalmente por aquellos que podían haber superado, digamos, esta crisis de la hambruna y la sequía, ¿no es cierto? Y empieza a haber un cambio, una transformación de la tenencia de la tierra. Prevalece todavía, por ejemplo, la hacienda, en cierto modo, hay una prevalencia de la hacienda, pero ya no son tan fuertes. Y en ese momento, por ejemplo, la hacienda de Clisa es la más afectada. Empieza a haber una venta, o sea, autorizan a las monjitas a vender parte de la hacienda. Empieza a haber una fuerte venta empiezan a lotear, como se dice actualmente, la hacienda, ¿no? Entonces, ahí es donde prácticamente los que ya eran arrenderos ya quieren tener su propiedad, como que ya sucede, ya para 1880 ya... Después de la Guerra del Pacífico ya empieza a comprarse tranquilamente tierras de la hacienda de Clisa, ¿no? Los arrenderos y obviamente los piqueros, ¿no? Empiezan a tener tierras por aquí, por allá, todo en fundamento. O sea, sientan las bases de hacer una gran transformación en el Valle Alto principalmente. Y esto no es solamente, digamos, específico del Valle Alto. Eso sucede ya inclusive más intensamente por la presión también demográfica de la población en Quillacollo, en toda la zona aquí del Valle Bajo, Valle de Cochabamba, que es intenso, ¿no? Quillacollo, Sacaba, ¿no? Inclusive las poblaciones que supuestamente eran poblaciones de la época colonial, como poblaciones indígenas propiamente, o sea, las seducciones indígenas que hizo el virrey Toledo en 1574, eran Tiquipaya, El Paso y Cipecipe. Claro. O sea, eran tierras prácticamente, como podríamos decir, comunitarias, comunales. Pero en esta época ya de entrada a la República, prácticamente ya desapareció. Empieza a funcionar el mercado de tierras tremendamente. Otro, hay una lógica de funcionamiento para esquivar el pago del tributo, porque el tributo no se pierde. En la época colonial todos tributaban, todo el campesino tributaba, de alguno u otro modo tributaban. Pero en la época republicana cambian, ¿no?, como contribución indigenal, ¿no? Entonces dije que, por ejemplo, Tristan Plan hace su famoso libro de la plata y el tributo, ¿no? Es un aspecto que promueve, digamos, a que sigan tributando los indígenas, como que tributan hasta casi fines del siglo XIX, ¿no? Entonces eso hace que el campesino ya no quiera tributar. Entonces hace una suerte de
de solicitudes diciendo que ellos ya no son campesinos, ya no son indígenas, sino son mestizos. ¿No? Bueno, Ese ese es tema del mestizaje es un tema que vamos a continuar conversando. Lastimosamente los tiempos se nos han acabado. Sí, también. sí. Nos comprometemos a hacer una tercera parte. En esta fase hemos visto la consolidación de la piquería en Cochabamba. En el tercer momento vamos a ver el proceso de la piquería antes de la revolución del 52 y cómo ha terminado este proceso. Lo dejaremos para una próxima sesión. Ya, bueno. Anunciamos que este tema lo vamos a convertir en un evento académico, esperamos en el CESU en las próximas semanas, sobre los cuales ya anunciaremos. Muchas gracias, Guido, nuevamente, y continuaremos con esta conversación en un próximo programa. Buenas noches.